Ya. Entonces, a ver, bueno, buenas noches chicos, espero que hayan tenido un bonito día. Ujú. Bueno, vamos a comenzar con el tema, el primer tema que se ve bueno, en Operaciones uno, que es el tema de calderos. Este tema, no les voy a mentir, siento que es un tema que no es tan complicado, especialmente porque se lo repasa en, digamos, en balance, cuando se hace todas esas reacciones de combustión, todo eso, ¿verdad? Y también, digamos, en termo 2, eh, con, con la energía, digamos, del caldero y todo eso. Entonces siento que este es simplemente como que ya un repaso de lo que ya se ha visto, ¿verdad? Sí, solo que un poquito más aplicado porque ya esta vez está enfocado más en lo que es el equipo. Ok, entonces, bueno, en el caldero, ¿verdad? Nosotros podemos analizarlo desde el punto de vista, digamos, que le voy a poner aquí, que es un balance, o desde el punto de vista de la producción de vapor, la generación de vapor, que es simplemente un balance con respecto a lo que es el agua. Ok, nosotros tenemos, ¿verdad? Agua, vamos a, bueno, numerar primero las corrientes. Corriente 1, corriente 2, acá podemos hacer 3, 4, 5, 6. Ok, entonces nosotros, ¿verdad? Ese es el caldero como tal, el equipo. Caldero. Ok, lo que entra al caldero, ¿verdad? Eso es lo que se denomina agua de alimentación. Y eso no hay que tal vez confundirse con lo que es el agua de reposición. El agua de reposición, que tal vez como el profesor les haya dicho que se llama o se denomina make-up water, o sea, agua de reposición, es simplemente eh, porque, digamos, en el caldero siempre hay una purga, también hay una pérdida, entonces no es que todo lo que se genera vapor se retorna. Entonces, esa pérdida, eso hay que obviamente reponerlo mediante esto que está aquí. Por eso, esa cantidad que está aquí, por lo general es menor al condensado. O bueno, idealmente tiene que ser menor al condensado porque siempre se trata de que ese retorno sea lo mayor posible. ¿Ok? Entonces, bueno, estas dos corrientes, lo que es el agua de reposición y el condensado, se mezclan para ir o alimentar directamente lo que es el caldero. En el caldero nosotros, bueno, ahí se produce lo que es el vapor y también tenemos una purga. Y bueno, el vapor, bueno, este sistema que está aquí tal vez es un poco más simplificado porque este vapor suele irse a intercambiadores de calor, a algún tipo, digamos, de reactor que necesite una chaqueta de calentamiento, ¿ok? O sea, este vapor por lo general se lo utiliza obviamente como servicio. Servicio. Entonces, esto que está aquí, digamos, aquí, se derivaría a su respectivo servicio o lo que sea para lo que se produce. Y ya lo que se retorna, nuevamente, ¿verdad? Es el condensado. Sin embargo, en todos esos procesos que les estoy mencionando, siempre hay una pérdida. Por eso es que de manera tal vez general es que se lo esquematiza de esta forma. Ok, eso es lo que es con respecto al balance para lo que es el agua. En el agua de reposición, ¿verdad? También entran lo que son ciertos sólidos totales o sólidos disueltos, ¿verdad? Como pueden ver aquí, ¿verdad? Lo que está subrayado en color amarillo, esa es la ruta que siguen los sólidos totales disueltos. ¿Por qué? En el vapor no puede haber sólidos totales disueltos y por lo tanto no va a haber tampoco ni en el condensado ni en la pérdida. Entonces simplemente el camino que van a seguir es el agua de reposición, en el agua de alimentación y en la purga. Entonces si nosotros queremos hacer, digamos, un balance, un balance para lo que son los sólidos totales disueltos, ¿verdad? Digamos aquí sería la masa 1 por C1, esta sería concentración de los sólidos totales, esto vendría a ser a la masa 2, o sea, el flujo 2 por la concentración 2. Y eso también va a ser igual a M3C3. Ok, esto es importante porque por lo general los ejercicios que están enfocados a, a sólidos totales disueltos, siempre, por lo general dicen, bueno, en el caldero lo máximo que puede haber es de 3000 ppm de sólidos totales. Entonces eso ya sabemos que vendría a ser esta concentración, la concentración 3.
¿Ok? Porque obviamente en el vapor no puede haber nada de sólidos totales disueltos. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Ok. Entonces, ya que nadie tiene ninguna pregunta, y bueno, esto que está acá también me olvidaba mencionarles, es que eh, en este balance, ¿verdad? Nosotros también tenemos ese tipo de relaciones, que son, bueno, tal vez se acordarán de balance de materias, muchos de ustedes se preguntaban, ¿qué son relaciones independientes? Ya, esas son relaciones independientes. ¿Ok? Entonces, digamos, con respecto a la purga, la relación va a ser la masa de agua dividido por la masa de agua que se evapora. ¿Ok? Esa es la relación de purga. Y con respecto al retorno de condensado, eso que está acá es simplemente cuánta agua se condensa dividido para la cantidad de agua que se evapora. Entonces, si yo quiero, digamos, saber cuál es una cuál es la relación, digamos, de pérdida, por así decirlo, vendría a ser uno menos la razón uy, bueno, este es un de retorno de condensado, uno menos el retorno del condensado. ¿Ok? Porque obviamente si ustedes ya eh, lo analizan un poco más, estas dos corrientes simplemente suman a la que es la cantidad de de agua que se evapora. Entonces de ahí obviamente sería uno menos el retorno del condensado. Ok, no sé si tienen aquí alguna duda. Ok, dice, esta, sí, es una relación de condensado, pero esto que está aquí representa el retorno de condensado. Retorno de condensado. ¿Ok? Obviamente o sea, tal vez ya dándole un poco más de aplicación, este retorno tiene que ser un valor tal vez mayor a 60 para que obviamente no se tenga grandes pérdidas, porque mientras más grande sea este valor, ¿verdad? Significa que voy a tener menos pérdidas. Eso ya tal vez viéndolo un poco de manera aplicativa, pero ya en el ejercicio, bueno, el papel resiste todo, dicen. Ok, bueno, si nadie tiene ninguna duda, porque bueno, creo que este tema sí es un poco, o sea, no es tan complicado, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ah, bueno, algo que también les iba a comentar es que como ustedes saben, se tienen dos tipos de calderos, ¿verdad? Los que son los pirotubulares y los que son los acuatubulares. Los que son los pirotubulares, sabemos que por dentro de los tubos es que ocurre la combustión y en toda la carcasa está el agua, ¿verdad? Tal vez véanlo de la forma como si fuera un intercambiador de tubos, de tubo y carcasa. Ya, pirotubular es que significa que por los tubos, ya les digo, ocurre la combustión. Y en la carcasa está ubicada el agua eh, y todo eso es lo que luego se genera a vapor. ¿Ok? Entonces, en los pirotubulares, esto les voy a poner aquí tal vez, no sé si el profesor les habrá mencionado, en los pirotubulares, lo que se suele generar es vapor saturado. ¿Ok? Y en los acuatubulares, también se puede generar vapor saturado, pero también vapor sobrecalentado. ¿Ok? Tal vez analizándolo un poco, digamos, en los acuatubulares, ya le digo, véanlo como un intercambiador de calor,
por los tubos va el agua y por la carcasa ocurre la combustión. Entonces, si se ponen a comparar un caldero acuatubular, em, tal vez tiene más, en un caldero acuatubular puede haber más transferencia de calor. ¿Por qué? Porque en la carcasa suele ser más grande que los tubos, ¿verdad? Entonces va a haber una mayor transferencia de calor hacia el agua, por eso es que se va a poder generar vapor sobrecalentado, a diferencia de los pirotubulares. ¿Ok? Eso es tal vez algo que ustedes pueden ahí hacer esa pequeña comparación. Algo que también es válido mencionar es que, digamos, en los acuatubulares ustedes tienen que tener un poco más de cuidado, ¿ok? Con respecto al tema de tratamiento de agua, o sea, que el agua de reposición no contenga, o sea, tienen que tener mayor control ahí. ¿Por qué? Porque lo que pasa por los tubos es agua y por lo general los sólidos totales, ¿verdad? O por lo general este tipo de impureza se puede presentar en el agua. ¿Ok? Entonces en los acuatubulares es donde se tiene que tener un poco más de cuidado con respecto al tratamiento de agua. ¿Ok? Bueno, eso es un poco de teoría. Eh, bueno, les puede servir para el examen, porque el examen también tiene su componente teórico, les puede servir para la lección, aunque bueno, no sé qué les vayan a tomar la lección, y también les puede servir para para el práctico. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, igual la puede escribir al chat o me puede interrumpir. Ok, entonces vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio que tenemos aquí. El agua de reposición, como les había mencionado, una cosa es agua de alimentación a la caldera, que es lo que ya entra directamente a la caldera, y otra cosa es el agua de reposición. El agua de reposición es el agua que ingresa fresca al proceso. ¿Ok? O sea, si se dan cuenta, digamos, si todo esto lo dejamos en un balance global, déjame bajar esto, en un balance global, sería 1, 6 y acá 3. ¿Ok? Visto desde el punto de vista de un balance global, esto se podría pensar que es la alimentación. ¿Ok? Pero la alimentación en la caldera es lo que ya les digo, lo que entra directamente a la caldera. Es la suma del condensado más el agua de reposición. Entonces, esos son conceptos que hay que tener cuidado al momento de resolver un ejercicio. Entonces, aquí nos dice que el agua de reposición de una caldera pirotubular contiene 300 ppm sólidos totales disueltos. El sistema de vapor opera con un 60% de retorno de condensado. Hay que estimar la tasa de purga, asumiendo que el límite de sólidos totales disueltos en el caldero es de 2400 ppm. Ok, déjenme entonces borrar esto que está aquí. Y vamos a usar las corrientes que están acá. Entonces nosotros aquí sabemos que en esa corriente, en el agua de reposición, entran 300 ppm. Aquí no sabemos, bueno, aquí también van a haber 300 ppm. Perdón, aquí la cantidad de sólidos disueltos va a ser la misma, pero la concentración va a ser diferente. ¿Por qué? Porque entra más agua. En cambio acá dice que la cantidad máxima que puede de sólidos totales en el caldero es de 2400. Entonces todo esto hace la concentración de purga, porque como les había comentado, el vapor por nada del mundo puede tener sólidos totales disueltos. Entonces, digamos, con eso que está ahí nosotros ya podemos tener una relación. Ahí tendríamos, digamos, que M1, C1 igual a M3, C3. Ya sabemos aquí que M1 por 300 ppm igual a M3 por 2400 ppm. O sea, finalmente aquí ya tenemos que la relación es de que un octavo M1 es igual a M3. Entonces aquí tenemos tal vez una ecuación. Ya, pero
¿qué es lo que necesitamos? Lo que nos piden, ¿verdad? Es estimar la tasa de purga. Como habíamos dicho que era la tasa de purga, la tasa de purga es la cantidad, obviamente, que se purga, o sea, en este caso M3, dividido para M4, que es la cantidad de agua que se evapora. Ok, entonces digamos aquí ya tenemos una expresión de M3 en términos de M1. Entonces sería bueno tal vez dejar o encontrar una expresión de M4, también dejarlo en términos de M1 para que así al dividirse M1 se simplifique y poder hallar o determinar esa relación. Ok, no sé si hasta ahí chicos alguien tiene alguna pregunta. Ok, entonces aquí bueno ya tenemos una relación. La otra relación la podemos sacar del balance global, que habíamos dicho que aquí era 1, aquí es, aquí era la corriente 3, y aquí la corriente 6. Entonces aquí sabemos que M1 es igual a M3 más M6. Ok, entonces aquí, digamos, nosotros ya, ya tenemos esta relación, digamos, de que un octavo, perdón, que M1 es igual a un octavo M1 más M6. Que entonces lo que nos quedaría es dejar esto, ¿verdad? Tal vez en términos de M4 para poder reemplazarlo. Entonces aquí tendríamos 7 octavos M1, se lo paso a restar, es igual a M6. Ok, entonces aquí tendríamos otra relación. Solo nos faltaría tal vez dejar en términos lo que es M4, ¿verdad? Para poder simplificarlo. ¿Y eso de dónde lo sacamos? De el retorno de condensado. Ok, lo voy a poner por acá. El retorno de condensado, voy a poner más bajito. Un ratito. Ya, acá. El retorno del condensado, ok, era la cantidad, en este caso a ver, M5, M5 sobre M4. Y esto es 0.6, porque dice que la tasa de retorno de condensado es el 60%. Ok, pero yo no quiero M5. ¿Yo qué quiero? Quiero una relación entre M6 y M4. Y eso vendría a ser R de pérdida, que habíamos dicho que es 1 menos R de condensado. Sería 1 menos, 1 menos 0.6, 0.4. Y esto en incógnitas, que representaría M6 sobre M4. ¿Ok? Es decir, que a la final M6 es 0.4 M4. Y esto lo puedo despejar acá. Y finalmente tendríamos 7 octavos M1 es igual a 0.4 M4. O finalmente M4 es igual a 7, 8 por 0.4 M1.
Ok, y con eso ya tendríamos aquí esta relación. Y bueno, voy a borrar tal vez esta que está acá. Y esta que está acá, ¿verdad? En términos de M1. Y así se puede simplificar M1. ¿Ok? Porque esto lo vamos a reemplazar acá para poder obtener esa relación de purga. ¿Ok? Digamos, sería M3 sería un octavo M1 sobre M4 que queda acá, que es 7 octavos 0.4 M1. ¿Verdad? Podemos ver que M1 y M1 se me van y así voy a tener un resultado numérico. Y este resultado va a ser de 0.057. Entonces esto quiere decir que la relación de purga es de aproximadamente el 5.7%. ¿Ok? No sé, chicos, si alguien tiene ahí alguna pregunta. Bueno, ¿Podrías, por favor, dejarme ver de nuevo lo que hiciste con la relación del condensado, lo del M6 sobre M4? ok, esta. Ah, sí. Ok, y de ahí despejas M4 y el M4 se reemplaza en lo de la purga. Ok, a ver, con la relación de condensado sacamos una relación entre M6 y M4, ¿verdad? Y nosotros acá, o sea, esta relación la utilizamos para el balance global, en donde ya teníamos una relación entre M1 y M6. El problema aquí es que, digamos, M6 a mí, por así decirlo, no me sirve. No me sirve porque yo quiero la relación de purga, que en este caso es una relación entre M3 y M4. M3 ya lo pude dejar en términos de M1. Entonces M4 yo también quiero dejarlo en términos de M1 para que se me simplifique. ¿Ok? Entonces yo primero, digamos, al hacer el balance global, encuentro aquí una relación entre M1 y M6. Pero como les digo, M6 no me sirve. Entonces lo que hago es hallar una relación entre M6 y M4 para poder usarla y así simplemente me queda una relación entre M4 y M1. Ok, ya entendí. Gracias. ¿Ok? Listo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, chicos. ¿Ok? ¿Todo claro? Bueno, asumiré que no tienen preguntas. Ok, entonces vamos ahora con la parte digamos, como les he mencionado, este fue un análisis del caldero, pero solamente para la parte del agua. Mira, el agua y obviamente los sólidos totales disueltos. Ahora vamos a hacer un balance, o un análisis tal vez energético. Energético. ¿Ok? Entonces, como digamos, todo intercambiador de calor, ¿verdad? No es que todo el calor, por así decirlo, que ingresa o que se le suministra es utilizado. Siempre va a haber una pérdida. ¿Ok? Ahora, bueno, como pueden ver aquí, que está un calor que entra, un calor que sale y un calor, podría decirse, bueno, un calor de pérdida y un calor que sale, que vendría a ser el calor aprovechado. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde vienen estos, por así decirlo, calores o estos intercambios de calor? Vienen o sea, son producto de una combustión. Entonces aquí, digamos, podríamos poner lo que es el aire, uy, aire, un combustible y acá los gases de combustión. ¿Ok? Entonces, al ocurrir esta combustión,
¿verdad? Todo eso es lo que entra. O sea, cooling es todo lo que se produce de la combustión. Ahora, si ustedes se recordarán de balance y de termo, ¿verdad? Ese cooling, ¿cómo se lo determinaba? Nosotros teníamos que hacer balance de, bueno, tanto de materia como de energía, ¿verdad? Para determinar cuál era ese cambio de entalpía, ¿verdad? Porque ese calor, acordémonos que iba asociado a un cambio de entalpía, ¿verdad? Sin embargo, aquí, bueno, tal vez eso se le da un análisis un poco más sencillo, y es que ese calor va a estar asociado al poder calorífico del combustible. ¿Ok? O sea, en vez de tener que hacer todo ese proceso en donde determinamos, primero teníamos que hacer la reacción, luego ver cuál era la temperatura de referencia y luego que los CPs, la entropía de información, ya todo eso se lo resume en el poder calorífico del combustible. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos dos tipos de poder calorífico. Tenemos el LHV, que este que está aquí es el low heating value, y el HHV, que es el high heating value. ¿Ok? O sea, el LHV es el poder calorífico bajo y el HHV es el poder calorífico alto. En este tipo de ejercicios siempre se trabaja con lo que es el LHV, el low heating value, porque en este que está aquí no se considera la evaporación, no, sí, la evaporación del agua. ¿Ok? Ahora, este tipo de valores ustedes lo van a poder encontrar de diferentes tablas. Si ustedes buscan en el CENGEL, en la tabla A27, ahí van a encontrar diferentes valores, ¿verdad? Van a encontrar tanto el poder calorífico superior, o sea, en este caso el HHV, como el inferior, el LHV. ¿Ok? Obviamente ustedes van a tener que trabajar con estos valores. No es necesario que usen, bueno, si no quieren tal vez abrir el libro de Sengel, pueden ubicar el LHV de cualquier otra bibliografía. Y bueno, para el deber sí les pediría que los valores que vayan a utilizar indiquen de dónde lo sacaron. O sea, no es que lo saqué así por así, sí sería bueno que ustedes indiquen de qué fuente. Ok, también aquí, bueno, hay que tener en cuenta los estados, para los estados de cada uno de los combustibles. Ok, entonces de esta manera nosotros determinamos el calor que se le suministra al caldero. Ok, ahora, ¿cómo determinamos el calor que sale? O en otras palabras, porque bueno, no es que sale el calor, sino que es un calor tal vez aprovechado, como les había mencionado, aprovechado por el sistema, es la masa de vapor, ¿verdad? Que se produce dividido por una diferencia de entalpía. Esta diferencia de entalpía, entonces voy a poner por acá. Ok. Esto que es aquí, BFW, es Boiler Fresh, no, Boiler Feed Water. Boiler, ay, Boiler Feed Water, o sea, el agua de alimentación. Es decir, esta que está aquí. No la de reposición, esta. ¿Ya? Entonces, de aquí, ¿cómo lo calculamos? SH, uy, a mí me escribe en el chat. No, feed water. Ujú, ese que está aquí, por eso digamos, todo este análisis, o sea, si bien estamos viéndolo, digamos, aquí desde el punto de vista del balance de agua y acá desde el punto de vista de un balance energético, todo esto se complementa, ¿verdad? Entonces, el calor aprovechado obviamente va a estar directamente relacionado con la cantidad de vapor que se produce. Y
digamos, acá viendo directamente el caldero, ese calor aprovechado tendría que ser la diferencia entre la entalpía de salida, ¿verdad? Que es aquí la entalpía del vapor, y la entalpía del agua que se alimenta. ¿Ok? Ese es todo el calor aprovechado, o denominado aquí out. ¿Ok? Por eso es boiler feed water. ¿Ok? Entonces ahora, este que está aquí, esta entalpía de vapor, por lo general se lo busca en tablas. En tablas. En la mayoría de ejercicios que tal vez ustedes vayan a trabajar, siempre se va a trabajar se suele trabajar con calderos pirotubulares donde ya ustedes saben que se produce vapor saturado. O bueno, se puede trabajar con un caldero acotubular y también pueden asumir que lo que se produce es vapor saturado. Entonces, por lo general, lo que les van a dar es aquí una presión, ¿verdad? Digamos, le dicen, ah, ya, se produce vapor a 100 kilopascales. ¿Ok? Entonces, ustedes ya saben que ese es vapor saturado y nos vamos a las tablas termodinámicas a determinar cuánto es esa entalpía del vapor saturado a esa presión. ¿Ok? Eso se lo hace mediante, perdón, de esa forma es que se determina la entalpía de vapor. La entalpía de alimentación, en cambio acá por lo general lo que le suelen dar es una temperatura. Digamos que el agua entre, qué sé yo, a 27 grados centígrados. Ok, ahora, ¿cómo calculamos esa entalpía? La entalpía la calculamos, bueno, lo pueden hacer de dos maneras. Lo pueden hacer buscando tablas, ¿verdad? O simplemente multiplicando el CP del agua por esa temperatura. Ok, bueno, ya depende de ahí de cómo ustedes quieran manejarlo, pero yo consideraría que esta es la forma un poco más sencilla. Ok, ya sabemos que el CP es 4.18, ¿verdad? Me parece que es kilojoule sobre kilogramo. Kelvin. ¿Ok? Y aquí solo lo multiplican por la temperatura, en este caso digamos sería solo por 27, ya no lo estén multiplicando por tal vez una diferencia de temperatura, porque si lo dividen por una diferencia de temperatura están calculando un delta H. Ok, no sé chicos si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Alex, también dijiste que aparte de las tablas se podía usar la carta psicométrica, ¿no? Bueno, la carta psicométrica todavía no llegó a ese tema, pero eso es más cuando querramos trabajar, digamos, un ejemplo, en el ejercicio que vamos a ver a continuación, nos piden determinar cuánto es esa cantidad de aire que debe ingresar, ¿ok? Y para eso nos dan condiciones ambientales. Eso quiere decir que el aire que ingresa no es seco y tenemos que determinar cuál es la composición del aire y para eso se utiliza la carta psicométrica, ¿ok? En este tema específico, que es de calderos, la carta psicométrica solo se la utiliza para determinar la humedad en el aire. Ya cuando vayan a ver, digamos, humidificación, y me parece que otro tema más, ahí sí se trabaja, o la carta psicométrica es parte de los ejercicios. ¿Ok? O sea, esto es como tal vez un adicional, así digamos que él digo, como se veía en balance. Que le decían, ah, no, es que entra aire a estas condiciones y combustiona con metano, determina las composiciones de los gases de salida. Y entonces ahí tienen que considerar obviamente la humedad en el aire para esas composiciones. Ah, ya, gracias. ¿Ok? Una pregunta. Ujú. El LHB, si por ejemplo yo tengo un combustible que ingresa justamente a mi caldero, ¿verdad? Y Ujú. digamos que me dan las composiciones en masa de ese combustible. Para ya en este caso hallar el calor que entra, debería sacar el LHB total de la corriente como mezcla. Claro, o sea, lo puedes sacar como un LHB, digamos, ponderado por las composiciones, o, a ver, ya, buena pregunta, déjame borrar esto. O sea, sería como cuando en balance sacamos el peso molecular promedio de una corriente, así. Claro, eso puedes hacer, o directamente, a ver, aquí tienes dos métodos.
Vamos a poner aquí el primero y el segundo. Asumo que eso es para calcular el Qin, ¿verdad? Entonces, el primer Ajá. método es que hagas como la sumatoria de MI por LHBI. O sea que por cada uno de tus componentes que tengas, ¿verdad? Ujú. Digamos, tienes una mezcla, metano y etano, ya. Entonces, no sería, y digamos que la mezcla es 90 a 10, ya. Entonces sería 90 kilogramos de metano por su LHB más 10 gramos de etano por su LHB. Esa es una forma. Y otra forma es que tú saques un LHB ponderado, ¿verdad? Y luego directamente para calcular el Qin, multipliques toda la masa del fuel, en este caso vendrían a ser, digamos, 100, por ese LHB ponderado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo puedes sacar? No me acuerdo si yo les había dado como ese pequeño truco, pero siempre que ustedes quieran sacar como una propiedad y no saben qué composiciones son las que se deben usar, siempre fíjense en el denominador, en qué unidades están. En este caso, como están en kilogramos, yo necesito usar las composiciones másicas. Digamos, W1, LHB1 más W2, LHB2. ¿Ya? En caso de que esto esté en, digamos, en unidades de kilomol, yo tendría que usar composiciones molares. ¿Ok? No sé si ahí me hice entender. Sí, está claro. ¿Ok? Entonces ya les digo, hay estos dos métodos. Uno es hacerlo eh, como que Alejandra, cada uno por el suyo y lo otro sacando un LHD ponderado. Alejandra, ¿puedes repetir esa última parte? No, no te entendí. ¿Cuál parte? O sea, de la masa, que están en kilogramos, eso a lo que te Ah, referías. ya, ok. A ver, eso es un pequeño truco que con los años se me di cuenta. A ver. Ya. Cuando ustedes vayan a sacar, digamos, si ustedes se acuerdan, cuando se sacaba, digamos, la entalpía de mezcla, ¿verdad? Nosotros no sabíamos qué composiciones usar, si digamos másicas o molares. Eso iba a depender mucho de en qué unidades esté, ¿verdad? Másicas iba a ser si las unidades eran kilojoules sobre kilogramos y molares iban a ser si están en kilojoules sobre kilomol. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, las unidades del numerador son las mismas. Entonces, ¿qué es o cuál es el factor en el que yo me debo fijar para ver qué composiciones uso? Son las unidades del denominador. Entonces, si en las unidades de mi denominador yo tengo kilogramos, entonces si yo quiero sacar alguna propiedad de una mezcla, yo tengo que usar composiciones másicas. Si las unidades de mi denominador están en unidades de kilomol, mol, libramol, lo que sea, yo lo que tengo que utilizar son composiciones molares. ¿Ok? No sé si ahí queda un poco más claro. Sí, muchas gracias. ¿Ok? No sé si alguien más tenga alguna pregunta tal vez. Ok. Pueden preguntar por el chat también. Lo importante es que quede claro. Ok, ahora, bueno, lo ideal, ¿verdad? Es siempre de que todo el calor aprovechado sea igual a la cantidad del calor que ingresa, en este caso el caldero, pero obviamente eso no es así, siempre hay pérdidas. Entonces, por lo general esas pérdidas vienen por los gases de chimenea, eh, como se acordarán, ¿verdad? En termo, em, cuando se hacían esos ciclos, ¿verdad? Los gases de combustión siempre suelen salir a una temperatura muy elevada. Entonces, eso es una pérdida de energía, porque en vez de aprovecharlo en tu sistema, eso ya lo estás dando como que por perdido. Entonces, esa es una pérdida. Otra pérdida son inquemados. Digamos, hay ciertos combustibles que no reaccionan en su totalidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un calor, o sea, que teóricamente se podría aprovechar, pero obviamente en la práctica ya no se puede.
Entonces, otra pérdida. Como se acordarán de transferencia de calor, también está lo que son las pérdidas por la carcasa, en este caso, digamos, lo que es la purga, ¿ok? Entonces, todas esas son pérdidas. Uy. ¿Ok? Entonces, bueno, todo eso vendría a corresponder o a componer lo que es el análisis energético. Y eso influye bastante o eso nos ayuda para determinar la eficiencia de los calderos. Ahora, el método que más van a utilizar aquí es el método directo, ¿ok? Porque las pérdidas de calor siempre, o sea, no, mejor dicho, es complicado calcularlas. ¿Ok? O sea, digamos, los gases de chimenea, eso sí se puede calcular, ¿verdad? Pero digamos, ¿cómo yo voy a determinar la pérdida por cenizas? ¿O cómo voy a determinar la pérdida por inquemados? O sea, sí se puede, pero el análisis es un poco más complejo. Entonces aquí, ¿verdad? Ustedes lo van de manera general, lo van a calcular mediante el método directo. A menos de que el ejercicio les diga ya de entrada, esta es la cantidad de pérdidas por calor, ya ustedes pueden determinarlo mediante el método indirecto. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio si es que alcanzamos a hacerlo todo. Ok, entonces dice, a una caldera ingresan 100 kilogramos hora de metano, el 98%, y nitrógeno, el 2% en masa. La eficiencia de la caldera es el 90%. Si el agua entra a 25 grados centígrados y se genera vapor saturado 200 kilopascales, ¿cuál es la masa de agua que ingresa? Esta vendría a ser la pregunta número 1. ¿Ok? Y adicional hay que determinar las composiciones de los gases de combustión. Si se sabe que el aire ingresa con un exceso del 30% y que las condiciones ambientales son de 20 grados centígrados y 75% de humedad relativa. Ok, ahora, voy a necesitar por favor que me ayuden determinando la entalpía de vapor saturado a 200 kilopascales. Porque bueno, me olvidé de abrir el Sengen y hasta que lo busque, se nos va el tiempo. Ok, entonces, vamos primero a hacer tal vez el esquema. Ok, entonces, el Qin, ¿verdad? Eso ya sabemos que es fácil determinarlo, es M del fuel por su LHB. Ahora, en este caso, ¿verdad? Hay que tener en cuenta de que si bien todo lo que entras es esto, metano y nitrógeno, el nitrógeno no es un fuel. ¿Ok? Entonces, en este caso, la masa sería simplemente o el Qin solo lo estaría aportando el metano, ¿ya? O sea, en el nitrógeno no. Entonces sería, digamos, los 100 kilogramos por hora por 0,98, que esta es la concentración másica, perdón, la composición másica, y por su respectivo LHB. Vamos a ver acá. ¿Dónde está? Acá está metano. Aquí está, 50,05 en unidades de kilojoule sobre kilogramo. Aquí hay. Ok, entonces esto me va a dar Qin
4.904.9 kilojoule por hora. ¿Ok? Ahora, me dicen que la caldera tiene una eficiencia del 90%. ¿Y para qué me sirve esto? Primero, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la masa de agua, ¿verdad? Y la masa de agua es un valor que está relacionado en el Q de salida. Entonces, como ya calculé el Q de entrada, o sea, ya calculé este que está aquí, y ya tengo cuánto es la eficiencia, perdón, puedo determinar cuánto es ese Q de salida. Como también tengo estas dos condiciones, puedo determinar cuáles son las respectivas entalpías y determinar la masa de agua. Ok, no sé si hasta ahí tengo alguna pregunta. Ahora, el Q out es la masa de agua dividido para el H de vapor menos el H de alimentación. Ok, alguien ya me pasó el valor. Ya, 2706.3. Entonces, aquí un ratito, sería aquí 444, ay, 14.41 kilojoule sobre hora, igual a la masa de agua por ese que está aquí, el valor que su compañero puso, 2703, 2706, perdón. Punto 3 kilojoule sobre kilogramo menos, como les había mencionado, este H de alimentación se lo puede calcular como CP por T. ¿Ok? Sería 4.18 kilojoule por kilogramo, grado centígrado, por la temperatura a la que está la corriente, que dice que es 25. 25 grados centígrados. Ok, eso. No sé si tal vez alguien me puede ayudar con esa multiplicación. A ver, aquí lo tengo. Ya. Es 4.5. 104.5, correcto. Kilojoule sobre kilogramo. Sería 104.5 kilojoule sobre kilogramo. Y finalmente ya con eso ya puedo determinar cuánto es la masa de agua. Que es 1.57 kilogramos por hora. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta. Ok, recordemos que este que está aquí, o sea, este valor que está aquí, es la entalpía de vapor saturado a 200 kilopascales, si no estoy mal. Ah, sí, 200 kilopascales. ¿Y esto de dónde se lo saca? De las tablas. Tablas termodinámicas.
¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Ahí está, si lo quieren ver, tal vez un poquito mejor. Ok, entonces esta sería la parte número 1. ¿Ok? Este que está aquí, estos sí son conceptos obviamente que se ven ahorita en OP. Este parte 2, en donde dice que se determinen esas composiciones de los gases de combustión, eso es balance, ¿verdad? Entonces, bueno, ya por cuestión tiempo, les voy a poner cuáles son las respuestas y sí les voy a animar a ustedes a que lo hagan. Ok, les voy a poner acá las respuestas de las composiciones. Sí es importante que vayan practicando nuevamente la parte de balance de materia con reacción. Ok. Bueno, no se desilusionen, tampoco es que le van a poner selectividad, tampoco es que le van a poner 5 reacciones, pero sí, bueno, lo básico, ¿verdad? Una combustión y determinar esas composiciones. Ok, aquí tal vez el tema que les voy a recordar es cómo usar la carta ciclométrica. Ok, a ver, entonces en este caso, así como en las tablas de vapor, ¿verdad? Con las tablas termodinámicas, para determinar otras propiedades siempre necesitamos dos propiedades. Ok, digamos, en las tablas por lo general teníamos temperatura y presión, o temperatura y entalpía, ok, o cualquier combinación, pero siempre necesitamos dos propiedades para determinar el resto. En este caso, en este ejemplo en específico, nos dice que la temperatura está a 20 grados centígrados y el porcentaje de humedad relativa es de 75%. ¿Ok? Por lo general, cuando le dicen solo temperatura, se refieren a la temperatura del bulbo seco. ¿Ok? Obviamente, menos de que le indiquen lo contrario, de que les digan, no, la temperatura del bulbo húmedo. ¿Ya? Pero si solo les dice temperatura, por lo general es del bulbo seco. Y estas del bulbo seco, lo voy a poner aquí así, es este eje, el eje X. Esta temperatura del bulbo seco. ¿Ok? Y la humedad relativa es la que ustedes ven aquí en estas curvas. ¿Verdad? Digamos, dice 60. Acá, no, perdón, ¿qué dice? 40. No, 50. 50 dice. Estas. Ya, digamos, aquí está que dice 30, 40, 50, 60. Ya. Todas esas que son como en curvita. ¿Ok? Entonces simplemente es cuestión de juntar o ver en qué punto se intersectan estas dos propiedades. Entonces, digamos, nos dicen que es 20 grados centígrados. Entonces sería, digamos, acá 20, vamos a hacer una recta.
Ya, ahí está una recta. Y ahora vamos a ver, de aquí y aquí acá, esta línea que está aquí, no. Esta que está aquí es la de 70. Y la que está acá es la de 80. Entonces, si me dice 75, tiene que ser un valor en más o menos por aquí, a la mitad. Ok, entonces este es el punto, voy a poner aquí, este es el punto en el que se interceptan. Ok, ahora de aquí, o lo que les va a servir es la humedad. No. Ya de lo que aquí les va a servir es la humedad. Esto. Es decir, lo que está en el eje Y. Contenido de humedad. Entonces ya sabemos que a esas condiciones, uy, no sé qué dice. Ya sabemos que a esas condiciones, a condiciones de 20 grados centígrados y 75% de humedad relativa, vamos a tener 11 gramos de agua en 1 kilogramo de aire seco. Ahora, este aire seco, ahí sí, sabemos que las composiciones del aire son 79-21. Ver aquí, composiciones molares son 79% de aire nitrógeno y 21% de oxígeno. Y las composiciones másicas son, voy a poner acá, composiciones másicas. Estas en cambio sí son 76.7 para el nitrógeno y 23.3 para el oxígeno. ¿Ok? Ya con esto que está aquí, ustedes ya pueden determinar las nuevas composiciones, o la composición del aire húmedo. ¿Ok? Y ya obviamente con eso ya pueden hacer el balance y el resto y determinar esas composiciones de los gases de combustión, que es los resultados que aquí les dejé. Ok, no sé si alguien tiene aquí alguna pregunta. ¿No? Ok. Entonces, a ver, déjenme detener la grabación.